Para iniciar, queremos contarte quiénes somos y por qué hemos decidido realizar este evento. Somos BTW, proveedores tecnológicos avalados por la DIAN y desarrolladores de software ERP. Entre los productos que podrás encontrar con nosotros está la facturación electrónica, nómina electrónica, documentos soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, el RADIAN y el registro de eventos de resolución 085, toda la normativa fiscal vigente al día de hoy. Adicional a esto, dentro de nuestro portafolio contamos con software ERP que tienen toda la normativa fiscal integrada, como lo son Amazonas ERP, Guajira ERP y Epicor ERP. 3 software diferentes con 3 tipos de tamaño de empresa distintos. Tenemos un recorrido de más de 18 años en el mercado y somos los proveedores tecnológicos de empresas como Fuerzas Aéreas de Colombia, Policía Nacional, Cárnicos Dan, Cotrafa, Grupo Brinks, entre otros. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes a nuestro webinar. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Retos Tributarios y Contables para el año 2026. Mi nombre es Lady Muñoz, directora de marketing de BTW, y tendré el gusto de acompañarlos como moderadora durante este espacio. En nombre de todo el equipo de BTW queremos agradecerles sinceramente por tomarse el espacio y acompañarnos el día de hoy. Sabemos que es un tiempo muy valioso, por eso hemos preparado este encuentro con el objetivo de brindarles información práctica, clara y muy actualizada que les permita afrontar los retos tributarios y contables que trae este nuevo año. Antes de comenzar, queremos contarles que durante la sesión podrán dejar sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para resolverlas. Vamos a entrar un poquito en materia. Y quisiera hablar quién nos acompaña en esta sesión. Tenemos 2 invitados muy especiales. Nos está acompañando el doctor Carlos Rodríguez, contador público, abogado y magíster en tributación y especialista en gerencia de impuestos y contabilidad financiera internacional. Carlos tiene una amplia trayectoria en asesoría tributaria, contable para empresas y durante esa trayectoria ha apoyado a diversas organizaciones en procesos de planeación fiscal, cumplimiento tributario y estrategias contables, ayudándole a adaptarse a esas normativas y a optimizar esa gestión financiera. Por otra parte, tenemos a otro de nuestros invitados muy especiales y es José Iván González Vidal, CEO de BTW, proveedor tecnológico avalado por la DIAN. José Iván, con una visión muy estratégica, abordará temas que son de bastante interés para nosotros acerca de cómo enfrentar esos retos tributarios y contables para el 2026. Estamos seguros de que sus conocimientos y experiencias serán de gran valor para todos ustedes y por eso quiero darles la bienvenida a nuestro conferencista. Buenos días, Carlos y José. Muy buenos días, Lady. ¿Cómo amaneces? Buenos días. Hola, Buenos días, Lady Carlos. Joana. ¿Cómo estás? Muy Hola, bien, José Iván, buenos días. excelente. Súper, Qué alegría buenos tenerlos días. aquí con nosotros, bueno, disponiéndonos a hablar y ocupar esta mañana en actualizarnos un poquito acerca de todos esos retos que se vienen para los empresarios, los contadores en este 2026. Y bueno, les abro la sala para que demos inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Carlos, no te veo aquí en el video. Yo sí te veo. Sí, sí, Ah, sí. sí te veo. Ok, listo. Está muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que están aquí en esta sesión. La intención es que podamos realizar esta sesión que es muy corta para un tanto tema que hay para este 2026. Vamos a intentar abordarlos, al menos dar los lineamientos para que nosotros podamos profundizar posteriormente y mostrar la ruta en cómo podemos llegar a ampliar un poco más esta información. Entonces vamos al grano. Carlos, cuando estamos hablando de este tema de los retos contables y tributarios en este 2026, aparecen muchos temas, algunos que son de moda, ¿cierto? Moda por múltiples factores.
Entonces hablemos un poquito acerca de ese impuesto al patrimonio que hemos escuchado en varios temas. Hablemos sobre esto. Vale, José, pero primero déjame saludar a todas las personas. Mira, tenemos en este momento exactamente 400 personas. Ni siquiera en los Súper. debates de las consultas para la Sí, presidencia vi tanta gente. sí. Segundo, nos están reportando asistencia desde muchas partes del país. Ahora estaba mirando el chat y nos saludaban de muchísimos lados. Muy chévere poder tener esa cobertura. Bueno, y tercero, vamos a hacer este conversatorio muy dirigido a contadores, pero también a empresarios, porque hoy en día el emprendimiento es una de las líneas de nuestra economía muy importantes. José, mira lo que pasa. Nosotros en Colombia eh, tenemos impuestos sobre la renta, impuesto de IVA, impuestos territoriales, etcétera, y eventualmente algunos gobiernos echaban mano de lo que se llamaba el impuesto a la riqueza, no sé si lo recuerdas, el impuesto de Sí, guerra, sí, claro. que en el fondo llamamos impuesto al patrimonio. Ese impuesto técnicamente es odioso por lo siguiente, porque una persona natural cada año paga su impuesto de renta, el que le corresponda. ¿Y cómo forma su patrimonio? Con el ahorro que puede hacer en cada año. Y poco a Ujú. poco lo va consolidando. Fíjate que lógicamente cada año el ahorro que hizo cada persona ya pagó impuesto de renta. Entonces, crear un impuesto al patrimonio significa, en términos muy claros, gravar dos veces Sí, esa renta. Por eso es un sí. poco odioso. En Colombia lo habíamos aceptado porque había sido excepcional. Entonces, por 2 años, por 3 años, ante una coyuntura, pero el actual gobierno en la última reforma tributaria, por allá la del 2022, Mm, hizo que este impuesto al patrimonio para las personas naturales fuera permanente. Y eso ya le pone otro tono a la conversación, sí, porque es como si de tu patrimonio todos los años, hasta que sí. te mueras, te van sacando un poquito. Bueno, y dijéramos que hasta ahí hay una discusión importante sobre si debe existir o no. ¿Qué pasó? Con la última oleada de invierno que tuvimos en la costa atlántica y otras regiones del Mm. país, el gobierno entendió que había ocurrido un desastre natural que debía conjurarlo y para eso echó mano de una herramienta constitucional y es De decretar emergencia. un estado de emergencia económica, social y Ujú. ecológica. El presidente de la República en esos estados excepcionales tiene la potestad de crear impuestos, lo que normalmente en una situación Ujú. cotidiana no va a ocurrir. Y creó un impuesto, dijéramos, modificó el que existe. Entonces, ese Sí, impuesto al patrimonio, que solo se le cobraba a personas naturales, ahora se le va a cobrar a personas jurídicas. ujú. ¿A cuáles personas jurídicas? A las que al 1 de marzo de 2026, o sea, hace 10 días, tuviesen Sí, un patrimonio líquido, no bruto, líquido, menos deudas, de sí, 200.000 VTs, algo así como 10.500 millones de pesos aprox. sí, Pero ojo, José Iván, un tema muy sí. delicado. El decreto no distinguió. Incluso las entidades sin ánimo de lucro, incluso las que pertenecen al régimen tributario especial, van a tener que pagar impuesto al patrimonio. Aquí Claro. en un grupo al que yo pertenezco de la Universidad de los Andes, esta mañana me compartieron, lo voy a buscar acá, por ejemplo, cuánto tendrían que pagar ciertas universidades de impuesto al patrimonio. Universidades. Digamos que hay que pensárselo dos veces cuando uno dice universidades. Mira, te voy a contar. Ujú. Acá lo tengo. Por ejemplo, el externado tendría que pagar 23.466 millones de impuesto al Mm, patrimonio. claro. La Javeriana, 9.115. Entonces, ¿qué mensaje importante hay en este momento? Uno, Sí, para aquellos que sean sujetos de ese impuesto, es decir, que su patrimonio líquido supere esas 200.000 VTs,
10.500 millones de pesos aproximadamente. Sí. Entonces, deben determinar su patrimonio líquido a 1 de marzo, pero ojo, no el patrimonio contable, el patrimonio fiscal. Voy a poner Sí. un ejemplo. Yo le hice avalúos comerciales a mis oficinas, aumenté su valor, pero ese aumento de valor tiene efectos contables, no tributarios. Tributariamente mi activo sigue valiendo lo que me costó, salvo que yo haya practicado reajustes fiscales sobre ellos. Entonces, José, ¿por qué está de moda? Primero, porque el hecho generador se comprueba a 1 de marzo de 2026. Segundo, Sí. porque hay que pagar el impuesto en 2 cuotas. Primera cuota, el 1 de abril, se afecta a la caja. Segunda cuota, el Sí. 4 de mayo. Ahora, viene un punto importante. Los contadores estamos en pleno cierre contable ahorita, José, no, tú no te imaginas, hay que Sí. ponerle psicólogo, hasta psiquiatra ahí al lado de la oficina, porque además de que están haciendo el cierre del 2025, la contabilidad no para y ya estamos haciendo contabilidad del Sí. 2026. Entonces, Sí. fíjate, a pesar de que ellos ahorita tienen que llevar estados financieros a las asambleas, a las juntas directivas, preparar su declaración de renta del año pasado, ahora nace una nueva obligación contable tributaria y es determinar el patrimonio a 1 de marzo. Sí. Si yo no cuento con un software adecuado, robusto, que contenga todos los áreas o procesos que alimentan a la contabilidad, como la nómina, la tesorería, en fin, voy a tener dificultades. Entonces, Sí. muy importante, impuesto al patrimonio, sí, solamente para esos sujetos pasivos que acabamos de advertir, que configuren el hecho generador, pero muy, muy relevante tener ese patrimonio a 1 de marzo de 2026. Y para 26. eso necesito software contable que me ayude a resolver ese merequetengue, como digo yo. José, digamos ahí BTW, ¿cómo está resolviendo su problema con sus clientes, de aquellos que están con la solución contable que ustedes tienen? Carlos, ahorita te voy a mostrar un poco acerca de las herramientas que tienen, pero si nos estamos dando cuenta, cada vez que se ejecutan estos cambios, estas incorporaciones de nuevos mecanismos de tributación, termina siendo más operatividad para el contador, lo que va restando en muchas ocasiones capacidad. Que se calcule automáticamente el impuesto, que tenga todos los datos para realizar el proceso, que la gestión de la información esté completamente centralizada, de la nómina, los activos, que sean procesos automáticos, hace parte de la forma de operación dentro de las herramientas, tener realmente un ERP en el que converjan absolutamente todos los datos y que pueda permitir estos cálculos que se están ejecutando. Ahora bien, Carlos, eh, respecto a este tema donde estamos entrando de lo contable, ¿cuáles son estos retos a los que se ven enfrentados estos contadores en este año, sumados a estos nuevos cálculos que tienen que hacer para impuestos? Bueno, entonces hay varios, José, varios. Primero, un reto que ya debería estar en gran medida cumplido es el cierre contable del 2025, 5. que debe ocurrir ahora en 2026. Y digamos, estamos ya en estos días en los que no han podido terminar culminando, porque las asambleas seguramente ocurren a más tardar el 31 de marzo. Y recuerda que a los accionistas hay que respetarles el derecho de inspección y por lo tanto debo tener 15 días antes la información disponible para ellos. Entonces, seguramente por estos días los contadores, de hecho, no sé cómo hay 464 personas conectadas hoy que deben estar en pleno cierre y corriendo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, primer reto ese. Segundo reto, resulta que se avecina un tema importante, digo yo, demasiado importante, y es el siguiente. Más o menos el 85% de las entidades en Colombia, de las compañías, pertenecen al grupo número 2 de aplicación de las NIF. Quiero Ujú. decir, aplican Sí. la NIF para pymes. Resulta que a nivel mundial ya se emitió la segunda modificación.
la segunda enmienda a esa NIF para pymes. Tuvimos una versión original en el 2009, tuvimos una segunda, bueno, una primera enmienda en el 2015 y ahora tenemos la que viene. Esa norma se llama NIF para pymes versión 2025 y en todo el mundo se empezará a aplicar el 1 de enero de 2027 por la mañana. ¿Qué pasa en Colombia, José? Sí. Emiten el estándar en Inglaterra, el IASB, y en Colombia se debe surtir un debido proceso que ordena la ley. ¿En qué consiste? Tomo el estándar internacional, lo pongo en consulta pública para recibir comentarios de la industria contable y el gobierno nacional vía decreto adopta esa nueva versión de NIF para pymes. La ley dice que esa NIF para pymes entrará en vigor el 1 de enero después de emitido el decreto. Vamos a suponer que el decreto se emite el 30 de diciembre de 2026. El 1 de enero es 1 de enero de 2027, 1 de enero de 2028. Sin embargo, la ley advierte que el gobierno nacional puede aplicarla de manera anticipada. Yo siento que el gobierno podría tener la intención de anticipar su aplicación para alinearnos al resto del mundo. José, comentario muy importante. La primera enmienda que tuvimos cambió 2 asuntos nomás, 2. Pero esta enmienda que se viene es un cambio muy importante, estructural, de mucha entidad. Eso significa que los contadores y las contadoras tendremos que prepararnos en este año pensando en que el decreto va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero de 2027. Yo creo que, en mi opinión, ese es el reto más importante que se viene. Ahora, ¿qué pasa con eso, José? Que además de que nos van a cambiar un poco la contabilidad porque vamos a alinearnos un poco más con las NIF plenas o completas y son cambios pues muy representativos, nos va a tocar volver a estudiar sin duda. Hay que pensar también en los impactos tributarios, porque recuerda que desde el 2017 en adelante nosotros en Colombia tenemos un modelo de conexión formal entre la contabilidad y los impuestos. Y eso es algo que los software han entendido. Los software contables, los ERP, han entendido que además de tener el reconocimiento contable, debemos tener una funcionalidad que nos ayude a construir lo tributario, ¿verdad? Entonces, fíjate, si hoy reconozco un ingreso, un costo o un gasto de una manera, porque estoy aplicando la versión 2015 de pymes, y mañana migro a otra versión donde me cambian la norma y ahora voy a modificar el momento, la forma en que reconozco contablemente un ingreso, un costo, un gasto, eso va a tener automáticamente impactos tributarios. Entonces, fíjate que ahí ya van 2 retos. Primer reto, viene una nueva versión de NIF para pymes, tiene algunas complejidades, sin duda alguna, es más robusta que la anterior, y eso de Contera hace que la norma tributaria también se modifique. Entonces, fíjate que hay 2 retos simultáneos. 1, adoptar el nuevo estándar contable. 2, entender los efectos tributarios de la norma. Y viene uno tercero, José. A nivel de software, habrá que cambiar parametrizaciones. Habrá que pensar cómo es la interfaz o cómo se conectan los demás módulos con la contabilidad. ¿Qué políticas y procedimientos hay que cambiar a nivel tecnológico? Entonces yo creo que es un cambio así, mega importante. Y creo que va a ser muy pronto. Yo creo que el gobierno se va a plegar a que la norma entre en Colombia en vigor, como va a entrar en el resto del mundo a partir del 1 de enero del 2027 por la mañana. Sin embargo, tendremos que esperar a ver qué dice el decreto. Claro, Carlos, ahí es muy importante que en estas revisiones que estamos haciendo sobre estos retos que enfrentan los contadores, y hay algo que estábamos conversando desde el principio, los contadores requieren unos procesos de automatización.
que las Sí, herramientas de gestión de la información tengan la capacidad de gestionar ese multilibros para poder realizar un reconocimiento bajo el concepto tributario y bajo el concepto de la norma de manera separada al mismo tiempo en una sola transacción se hace obligatorio. Se hace obligatorio, sí, lo claro. contrario entramos en una operatividad pesada. Claro, porque yo entiendo que hace unos años, cuando llegaron las NIF a Colombia, por allá en el 2013, 2014, y no se tenía muy clara la película, entonces muchas entidades hacían dos registros simultáneos, uno Sí, contable, otro sí, tributario. Yo creo que eso que tú dices hoy de tener una sola contabilidad multipropósito, donde el sí, registro contable me alimente, el registro, perdón, me alimente lo contable, me alimente lo tributario. Es más, si el gerente quiere tener un informe administrativo diferente a lo contable y lo tributario, también se puede generar un informe administrativo, pero a partir de un único registro. Entonces yo creo que claro. eso es clave porque este cambio que se viene de la NIF para pymes, que va a afectar más del 85% de las compañías en Colombia, es un cambio bastante importante y me recuerda algo que vivimos en su momento, el ESFA. Más o Ujú. menos vamos a vivir una situación similar al ESFA de aquella época para las entidades del grupo 2, insisto, que aplican la NIF para las pymes. Claro, Carlos, y ahí lo estamos, lo estás enunciando, y es, uno, entrenamiento, o sea, el contador tiene que estar entrenado para estos cambios que requieren realizar. Segundo, la adopción, la verificación de todo ese conocimiento, cómo se adopta la organización, porque estamos hablando de procedimientos, procesos. Y lo otro es las software, la gestión de la información para realizar estos procesos de manera automatizada. Y Carlos, ahorita que estamos hablando sobre estos retos, hay temas que son muy importantes y que también nos golpean dentro de este año, y es en materia de impuesto de renta, ¿cierto? En este tema de José, impuesto de renta, dímelo. pero dame permiso, te interpelo, es que aquí me están escribiendo por el WhatsApp. Entonces, mira, voy a compartir la pantalla, me Sí, confirma si la ves. vamos, sí, sí veo. Sí, espérame un segundito, yo busco algo acá. Mira, en la Universidad Javeriana, Espérate, ¿qué estás compartiendo? Estoy viendo todas las ¿sí? ventanas. Comparte una sola. No, ahí estoy ya, yo ya estoy viendo la que estoy compartiendo. Confírmenme que están viendo una sola. No, no, no se ve, se ven Se como te ven seis. todas las Bueno, entonces pantallas. espérame, dejo de... Comparte una sola ventana para ver. Mientras abres ahí, Carlos, me devuelvo algo. Las personas que están aquí dentro de la sesión, pues no vamos a tener la oportunidad de responderle a las 500, 600 personas que entran a esta sesión, pero ahorita que estamos hablando acerca de este impuesto al patrimonio, ¿cierto? Estamos hablando acerca de que no hubo una exclusión. ¿Existen algunas entidades, pregunta Gloria, existen algunas entidades de salud que no estarían obligadas a presentarlo? Ahorita que estabas poniendo el ejemplo de las universidades. Carlos, te perdí. Sí, creo que se quedó. Démosle un momentico que de pronto es algún problema de conexión. Démosle un momentico. Bueno, está muy bien. Mientras tanto, vamos conversando algo respecto al tema de los retos que tienen los contadores en este año. Hablemos acerca de la incorporación de las soluciones de inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué pasa dentro de los retos que tienen los contadores? Las organizaciones requieren cada vez más velocidad en la toma de decisiones, más velocidad en la presentación de los informes, más velocidad en la parte de los cierres del mes. Y existen muchas herramientas que facilitan la operación del contador, ¿cierto? Herramientas que son gratuitas, herramientas que son libres, herramientas que las personas usan en el día a día, ¿cierto? Y existen múltiples plataformas. Ahorita que estamos hablando acerca de la incorporación de las NIF y que amerita que el contador estudie, que el contador se prepare, también es muy importante que el contador no sea ajeno a esa utilización de las herramientas de inteligencia artificial.
esa incorporación de la inteligencia artificial permite una mayor competitividad. Ejemplo, y pongo ejemplo porque en el mercado existen muchas plataformas, obviamente la nuestra también, que facilitan la operatividad del contador. Ejemplo, la causación de las cuentas por pagar en el ERP. Tenemos empresas que, siendo pymes, reciben 3.000 cuentas por pagar. Y esas 3.000 cuentas por pagar para realizar un proceso de digitación, a veces revientan unos equipos contables, unos equipos financieros. Como estamos hablando de los retos que tienen los contadores para este 2026, dentro de esos retos, y hablando que aquí tenemos contadores que son internos de organizaciones, obviamente hay empresarios, pero vamos a referirnos un poquito a los contadores, o los contadores que administran la contabilidad de varias compañías, tienen dos retos que son muy importantes. La primera es la eficiencia. ¿Por qué la eficiencia? Porque salió la NIF, porque viene impuesto al patrimonio, porque hay otros retos desde la parte tributaria, porque tenemos el impuesto de renta, porque tenemos unos cambios en exógena. ¿Y qué es lo que pasa en el área financiera? Como una solicitud como que, espérate, son muchos campos, a duras penas estoy digeriéndome la facturación electrónica para que vengan estas incorporaciones de nuevas solicitudes, de nuevos informes. Entonces, uno de los primeros retos es la eficiencia para tener más capacidad. Ahorita que estaba hablando Carlos y exponía lo que viven los contadores en un tema de cierre, era muy normal el hecho de que para el cierre de mes el contador fuera el que tuviera que trasnochar. Era muy normal. Y eso no se debe normalizar, porque mucho de lo que hace que el contador haga esta tarea de entrar en una saturación es el exceso de operatividad. Y para la operatividad están que los sistemas que se seleccionen tengan la posibilidad de generar los informes, de realizar contabilizaciones de manera automática y de que el contador se entrene para estar al día con las herramientas que acortan la distancia. Entonces, uno de los retos desde la gestión de la información es la eficiencia. Para eso hay que entrenarse. José, pero me estoy entrenando en los cambios de NIF. Claro, es obligatorio. José, me estoy entrenando en los cambios de la exógena. Es obligatorio, pero es indiscutible que es más fácil que un contador sea eficiente a partir del análisis de la información por medio de la inteligencia artificial. Entonces, es un punto que es importante. El contador, perdón por el ejemplo que voy a utilizar, el contador es como un hotel, o sea, tiene una capacidad limitada que es su tiempo, unas unidades de tiempo dentro del mes. Tener la posibilidad de llevar X cantidad de compañías dentro de su gestión amerita que toda la operación que él gestione esté automatizada. Mientras Carlos entra, voy a mostrarle. Ya estoy acá, José. A Carlos hola, doctor Carlos. Me estaba No había adelantando algo, pero no había déjame escuchado el símil del contador y el hotel. Ese es nuevo para Carlos, mí. perdón por el ejemplo, pero es que mira, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hace como 25 años comenzamos, y desde que comenzamos, nuestra compañía empezó con altos volúmenes de transacciones. Entonces teníamos un contador externo y nosotros le pasábamos la información y el contador a los 2 meses me decía, José, venga, la tonelada de datos que yo tengo que digitar de ustedes y causar mes a mes es absurda, o sea, no me da. Me copa el tiempo. Entonces el contador tiene esas unidades de hora del mes para poder gestionar pues, las negociaciones a las que puede llegar. Voy a adelantarme entonces a 2 cositas desde la parte de la gestión de la información. Carlos, el contador, cuando realiza la selección de cualquiera de las herramientas que el mercado va a referirme, por ejemplo, a los contadores que son independientes, el contador, claro que tiene que verificar que la herramienta tenga las últimas modificaciones de la exógena y que esté en la capacidad de poderse adaptar a esas nuevas requerimientos bajo NIF y todo lo que es fiscal y lo que es legal. Pero varias cosas que voy a poner sobre, por ejemplo,
que el contador tenga la posibilidad de gestionar todas sus compañías en una óptica. Eso le va a ayudar muchísimo en tener más capacidad dentro de la operación, uno. Y dos, que la herramienta esté enriquecida en disminuir el tiempo de digitación de ese contador dentro de la herramienta. Las causaciones automáticas con inteligencia artificial, la contabilización de todos los momentos de manera directa, la Hola, equipo BTW, confírmenme si a mí sí me están viendo. Sí, te estamos viendo y escuchando. Ya estamos contactando a José. Ah, José, listo. Me asusté que hubiese sido yo. Listo, entonces sigamos acá mientras que José vuelve. ¿Te parece bien si respondemos unas preguntas que nos han formulado para cerrar como este Sí, primer me bloque? parece perfecto, Carlos. Si Vale, quieres, listo. Voy a mm, buscar acá en el chat las que me están enviando. Entonces, mira, por por acá ejemplo, tenemos tengo, una, dime, ahí las estás viendo o te la, si nos quieres dice dímelas, Janet. Hola, buenos días. dime. Si tengo activos de inversión en una pule, me supongo que en una pyme, lo puedo presentar en propiedad, planta y equipo a partir del año 2025 cambiando la política. Yamile Janet, Janet. Janet, ya, Janet, no. Es decir, nosotros tenemos una norma que está vigente que se llama propiedades de inversión, no activos de inversión, sino propiedades de inversión. Esa norma dice que si yo tengo activos tales como terrenos y edificaciones y que adicionalmente mi propósito no es usarlos ni venderlos en el curso normal de las operaciones, sino que mi intención es entregarlos en arrendamiento para que me generen ingresos de arriendo o dejarlos allí para generar plusvalías, engorde, pero nosotros técnicamente decimos plusvalía. Entonces, esos activos se llaman propiedades de inversión y no puedo reconvertirlos en propiedades, planta y equipo. Y esa modificación no viene incorporada en la nueva versión. Bueno, excelente, Carlos. Por aquí nos pregunta Carmen, estos cambios no afectan entidades como son fondos de empleados ni propiedades horizontales, ¿verdad? La norma dice, que me imagino que estamos hablando de impuesto al patrimonio, presumo eso. La norma dice que deben ser contribuyentes declarantes. Pues los fondos de empleados no son contribuyentes, pero sí son declarantes. Uno pensaría que no cumplen la norma. Sin embargo, en el decreto hay algo muy curioso y es por allá en el artículo cuarto, cuando se habla de la base gravable, el parágrafo primero dice, la base gravable, en el caso de las cajas de compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales estará constituido por el valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1 de marzo de 2026, menos las deudas a cargo del contribuyente. Entonces, uno pensaría que ese fondo de empleados sí, en la medida que destine, que tenga actividades comerciales e industriales, no para sus asociados, sino para terceros, cosa que normalmente no ocurre. Pero digamos, hay una discusión importante de si se les aplica o no, porque hay una contradicción entre el hecho generador y la base gravable. En mi opinión, no debería. Evacuemos unas Perfecto. dos preguntas más y le damos de nuevo el paso a José Iván, que ya lo veo ahí. Listo. Olga nos pregunta, cuando informas que afecta al 90% de las pymes, ¿cuáles son esas afectaciones? No, entonces me hice entender mal, me expliqué mal, pues. Del universo de compañías en Colombia,
Del 100% de compañías en Colombia, aproximadamente el 85% aplican la NIF para pymes porque están clasificadas en el grupo 2. A ese 85% es al que yo me refiero. Entonces, para quien formuló la pregunta, esas entidades, las que aplican la NIF para pymes, son las que se van a ver afectadas porque la norma contable les va a cambiar. Probablemente a partir del 1 de enero de 2027 por la mañana. Última pregunta de este bloque, Lady, por favor. Listo. Carlos Gloria nos pregunta, ¿qué entidades de salud no estarían obligadas a presentarlo? Impuesto al patrimonio, por supuesto. Entonces, fíjate que en el artículo, ya te digo, en el primero, donde está el hecho generador en sí mismo, dice, para la vigencia de 2026, las personas jurídicas están obligadas y tal. Y renglón seguido dice, no serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las empresas del sector salud. Y entonces no dice nada más. Yo presumo que estamos hablando de EPS, IPS, pero más allá de eso no. Muy bien, José, te queremos ver de nuevo. Carlos, sí. Muy bien, Carlos. Volvamos a algo. Ahorita te estaba preguntando algo respecto al tema de renta. Hablemos un poquitico acerca del tema de renta, por favor. Vale. Entonces, dejemos atrás un poco los retos contables. Ya sabemos que el principal reto contable es prepararnos para lo que se viene de NIF para pymes. Y si alguien pertenece al grupo 1 y aplica las NIF plenas, no se olviden que todos los años el IASB actualiza esas normas y en Colombia permanentemente estamos adoptando esas modificaciones. Bueno, ahora, ¿qué pasa en materia tributaria? José, mira lo que va a pasar. Independientemente de quién sea el presidente o la presidenta, no sabemos, seguro, canguro, va a haber reforma tributaria, seguro. Sí, seguro. Y esa reforma tributaria va a tener una alta concentración en el impuesto sobre la renta. Entonces, hay algunas propuestas que señalan que a las micro, pequeñas y medianas empresas debería disminuírseles la tarifa de impuesto de renta, porque está muy bien aumentar el salario mínimo en la proporción que se hizo. Perfecto, vamos bien. Sí. Hay que darle capacidad adquisitiva a los trabajadores colombianos, pero eso debería ir de la mano con la mitigación del pago de impuesto de renta, especialmente para esas entidades micro, pequeñas y medianas. Entonces, seguramente allá habrán cambios. Ahora, también hay propuestas en relación con el impuesto de renta para las personas naturales, porque primero se está haciendo muy gravoso para las personas naturales. La tributación en personas naturales se ha multiplicado exponencialmente. Y segundo, también es importante que la autoridad tributaria y que el gobierno nacional pues tengan cierto grado de coherencia. Te pongo este ejemplo, José. En Colombia tenemos una norma que dice que si tú haces inversiones en fuentes no convencionales de energía, tienes 3 beneficios tributarios. Primero, no te cobran IVA. Piensa en paneles solares, no te cobran IVA. Segundo, lo que inviertas, el 50% lo puedes recuperar como una deducción fiscal. Y tercero, si compraste un activo fijo, paneles solares, por ejemplo, puedes depreciarlo en 3 años y recuperar rápidamente esa inversión. Pues resulta que muchas personas naturales dijeron, perfecto, compremos carros eléctricos o híbridos. Y entonces nos hacemos al beneficio tributario. La DIAN en una primera instancia dijo, no, a las personas naturales no les aplica. Después se le hizo una insistencia, la DIAN reconsideró su postura y dijo, bueno, ok, sí les aplica, pero hace poco conocimos una doctrina de la DIAN que dijo lo siguiente, listo, una persona natural que compra un vehículo eléctrico o híbrido, vamos a suponer 150 millones de pesos, listo, no tiene IVA,
puede recuperar el 50% de la inversión y le permito que deprecie el activo si está obligado a llevar contabilidad. Pero mira el problema. La DIAN dijo, pero esa deducción especial entra dentro del límite de las 1.340 OBTs o los 40% del ingreso. Y ahí ya se dañó el beneficio. Entonces, fíjate, existe un beneficio que por una doctrina de la DIAN, por como lo entiende la autoridad tributaria, pues se vuelve inocuo, no sirve de nada, porque pues 1.340 OBTs no representa absolutamente nada del total de la cédula general de las personas naturales. Entonces, digamos que primer reto importante para los contadores, estar muy atentos a esa reforma tributaria que se vendrá sin importar quién va a ser el presidente ahora en mayo o en junio cuando quede electo. Entonces allá va a haber un tema fuerte. Segundo, en materia de renta, yo siento que los contadores nos limitamos un poco al estatuto tributario, al decreto único tributario y a la doctrina de la DIAN. Sin embargo, perdemos de vista la jurisprudencia del Consejo de Estado. El Consejo de Estado permanentemente analiza normas tributarias, conceptos de las autoridades tributarias y establece su validez legal o no, si son nulos. Entonces yo creo que ahí hay temas que los contadores deberíamos salirnos un poquito de la contabilidad y en las horas de insomnio, que además nos acompañan mucho por esta época, leer un poquito más de sentencias del Consejo de Estado, de los tribunales, no solamente doctrina de la DIAN, y ahí va a encontrar unos tesoros, verdaderos tesoros, y va a poder administrar mejor esa carga tributaria en materia de impuesto sobre la renta. Además, pues que ya se nos viene la renta de personas jurídicas, ahora en mayo, y la renta de personas naturales en el segundo semestre. Y para eso, José, es indispensable el software. ¿A qué me refiero? Yo cuando construyo mi declaración de renta tomo como base la contabilidad, sin duda alguna, y empiezo a establecer diferencias. Y a partir de esas diferencias es que construyo la declaración de renta. Y ahí viene un tema clave, José. La conciliación fiscal. Es decir, sí, claro. El software debe ayudarme a permanentemente mantener una conciliación para explicar por qué la cifra contable no necesariamente es igual a la fiscal. Pongo un ejemplo sencillo, José. Cuando en la sociedad existen transacciones de préstamos entre el socio y la sociedad, tributariamente, no contablemente, tributariamente se genera un interés presunto que la ley presume que existe. Así no se estén cobrando intereses mutuamente. Fíjate que ese es un tema que no hacen una parte en el mundo tributario. Ese tipo de conciliaciones el software debería ayudar a generarlas y a controlarlas para tener un impuesto de renta adecuadamente calculado y liquidado. Carlos, permíteme, te muestro algo ahí ahorita que estábamos hablando acerca de esto que te quedó sonando de que el contador es como un hotel. Un hotel, sí. Con estas capacidades que tenemos limitadas y estamos hablando, mira lo que estamos hablando, entrenamiento del contador, entender la norma para poder presentar temas de impuestos, utilización de herramientas de software, utilización de la inteligencia artificial, es mejorar las capacidades para que el contador vaya de una manera un poco más eficiente. Y hablabas acerca del tema de auditoría. Algunas de las herramientas, porque aquí somos imparciales en el mercado, hay muchas herramientas muy buenas. Nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que ayuda a ese tema de trazabilidad o auditoría de la fiscalización. Y voy a venirme solamente a este ejemplo. Hablando de los temas, por ejemplo, de los productos fiscales, de la facturación electrónica, de la nómina electrónica, el documento soporte, los eventos de Radian, las organizaciones a veces tienen problemas fiscales o riesgos fiscales por problemas tecnológicos, por problemas del software. Entonces, mira, te voy a mostrar esto, que esto ayuda a que el contador, cuando estamos hablando de conciliación, de que el contador no tenga que entrar dentro de la operatividad de
me meto a la plataforma de la DIAN, extraigo la información, la bajo en Excel, realizo la verificación de lo que tiene el proveedor tecnológico, ahora saco lo que tengo en el ERP y empiezo a hacer una combinación de documentos. El contador tiene mucho que estudiar sin ponerse a sacrificar su sueño, y para eso tiene que utilizar herramientas. Pongo este ejemplo. En este ejemplo, nosotros dentro de nuestras herramientas tenemos una auditoría constante de qué es lo que hay en el ERP. Independientemente del ERP que tenga el cliente puede conectar nuestra plataforma para realizar la verificación de todos los documentos, ya sea de cuentas por cobrar que ha hecho, que han llegado a la DIAN o que han recibido de la DIAN y que ha causado dentro de su software. Lo que tiene en su ERP, en su software de facturación o su sistema contable, lo que tenemos nosotros como BTW y que está en la DIAN. Podemos ir a la fija entendiendo de dónde está la diferencia, qué documentos tiene el ente fiscal, qué documentos tiene el ente fiscal que no tienes tú, y orientar al contador a que de una manera mucho más rápida llegue de una vez al análisis. ¿Esto hacia dónde va apuntando? Hacia el tema. Equipo de BTW, perdimos a José. Sí, Carlos. Dale, yo continúo. Muy propicio lo que José estaba mencionando por lo siguiente. Lady, por esos días han llegado requerimientos masivos de la DIAN en dos sentidos. Primero, mensualmente nos llega un reporte de la facturación de la cual la DIAN tuvo conocimiento, reporte que utilizamos los contadores para hacer el cruce y estar tranquilos de que no tenemos diferencias con la plataforma tecnológica de la autoridad tributaria. Pero además, por estos días empezaron a llegar unos requerimientos de seguimiento de la facturación. Y pues la DIAN, digamos, tiene competencias funcionales para eso. Y entonces me parece muy propicio lo que está mostrando José, y es que el software me integre la parte de la facturación electrónica, la parte que tengo en contabilidad, concilie el reporte y me ayude a entender si tengo o no diferencias, porque eso mitiga riesgos contables de que estén devengados todos los hechos económicos, quiero decir ingresos, costos y gastos, pero también mitiga el riesgo fiscal de que yo efectivamente tenga los ingresos, los costos y las deducciones debidamente realizados. Digamos, eso me parece Sí, Carlos, y chévere que lo haga un sobre aplicativo. todo que al tema se le suma un tema de costos que pagan las organizaciones y que pagan los empresarios, porque entonces por un lado pagamos el software contable, pero por el otro lado contratamos la facturación electrónica, la nómina electrónica y todos esos requerimientos fiscales que sí o sí los empresarios al día de hoy están en la obligación de tener implementados. Entonces, realmente cuando hablábamos o cuando José nos hacía referencia a nuestra plataforma, es, venga, usted como empresario tiene la posibilidad de encontrar en el mercado una solución que no solamente cobija todo el tema de normativa fiscal integrado a toda su operación de punto de venta, de facturación de servicios a nivel contable, sino que puede reducir grandemente esos costos que está pagando a diferentes proveedores por esas soluciones de software que tiene contratadas, y adicional a esto puede optimizar sus procesos quitando mucha parte de esa manualidad que encontramos cuando tenemos esos software divididos o esos proveedores divididos a diferencia de tener una solución 360. Lo he vivido. Lo has Bueno, vivido, me suena. pero totalmente me suena. Además que eso genera, digamos, una carga extra de hacer las conciliaciones, y si uno las hace mensualmente, pues se le acumula el trimestre, el semestre, y es bastante complejo. Ahí Sí, volvió ya no, Perdón José. y es un dolor muy recurrente en los contadores el tema de tener que hacer cosas adicionales que terminan siendo muy operativas en realidad
a toda la carga que tiene un contador por defecto. Entonces, en realidad es ahí donde está el reto de cómo optimizamos esos procesos para que realmente mi enfoque de tiempo y mi enfoque del trabajo esté en lo que realmente imprime valor y no en procesos manuales que podría estar haciendo una herramienta. Pero además que cuando tú no lo tienes integrado y no es automático, la manipulación de información pues tiene el problema del riesgo del error, claro. Y esos errores tributarios Carlos. pues se pagan con dinero. Hola, José. Sí, Carlos, perdón que algo me pasó aquí con el acceso de la información. Carlos, quiero resumir algo desde estos retos que tenemos desde la parte tecnológica. Creo que Heidi, yo creo que se volvimos a nos fue. perder a José. Sí, Sí. ¿tienes algunas 2 o 3 preguntas ahí en zona de parqueo y las absolvemos? ¿Las intentamos resolver? Listo, vamos entonces a empezar a resolver. Paola Osorio nos pregunta, ¿llega la Diana a pedirme hoy la conciliación fiscal del 2025? ¿Puede hacerlo? Sí, vamos a aclarar ese punto. Los contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad, Ya. estamos sujetos a un reporte que se llama conciliación fiscal. Jorge, estamos respondiendo a 2 preguntitas. Y Sí. entonces, todos deberíamos tener la conciliación fiscal, es decir, el diligenciamiento del formulario 2516 para quienes declaran el 110 o el diligenciamiento del 2517 para quienes declaran el 210. Eso es impajaritable. Ahora, no todos se lo reportan a la DIAN. Repito, todos los contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad deben diligenciar la conciliación fiscal, formulario 2516. Pero no todos lo reportan a la DIAN. Solo lo reportan a la DIAN aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad que sus ingresos fiscales en el año grabable superen las 45.000 VTs. Entonces, sí, señora, con ocasión del artículo 772-1 del estatuto, la DIAN puede exigir esa conciliación fiscal de los años que tengas abiertos, de aquellos que no hayan adquirido firmeza, porque es una obligación formal. Lady, última pregunta y le damos paso a José de nuevo, por favor. Listo. Edwin Acevedo nos pregunta, ¿y si me cobraron el IVA en la compra del vehículo híbrido, cómo lo puedo recuperar? Ah, ok. Entonces, resulta que cuando uno hace un pago de lo no debido, hay un procedimiento establecido para hacer esa reclamación. Entonces, perfectamente se puede hacer esa reclamación. Ahora, no va a ser inmediato. La DIAN tiene plazo de 50 días hábiles para hacer esa devolución, pero el trámite se puede hacer sin ningún problema. Una sugerencia Perfecto. solamente allí. La DIAN para esos propósitos está pidiendo la certificación de la UPME, de la Unidad Minero Energética. Entonces hay que conseguir con el concesionario o si se lo tramitaron directamente esa certificación para poder hacer la solicitud ante la DIAN. Ahora sí, José, te escuchamos. Sí, una cosa, Carlos. Carlos, cuando estamos mirando todos estos cambios, ¿me escuchas? Cuando estamos Sí, mirando todos señor. estos cambios, hablamos acerca de, parece más trabajo, o sea, más trabajo, más operatividad. Ahí cuando estamos hablando acerca de las herramientas que nos ayudan a trabajar con un poco más de precisión, alguien preguntaba ahorita acerca de, venga, BTW es un software contable. Mira, nosotros como BTW somos una organización que somos proveedores tecnológicos, pero tenemos diferentes tipos de soluciones para las empresas. Al igual que muchas empresas que hay en el mercado muy interesantes, con herramientas muy competitivas, nosotros tenemos unas herramientas muy poderosas, muy orientadas a disminuir la operatividad, en especial del equipo financiero. Pongo ejemplos de disminución de la operatividad. Carlos, para mí, cuando llego en este momento todavía a los restaurantes o llego a los puntos de venta, voy a comprar algo y me crean como cliente y me dicen llena este formato, para mí eso es obsoleto.
porque es que desde hace rato las herramientas tienen que disponer de un mecanismo donde tú llegas al restaurante Carlos y yo, por ejemplo, ayer estaba en una correría y en 3 lugares diferentes donde llegué me preguntan a mí como cliente, ¿usted ya está creado? ¿Yo qué voy a hacer? Somos más de 100 personas que hacemos operativa. Yo no sé si estoy creado en su sistema, es su responsabilidad si estoy creado en su sistema. Entonces te traen el talonario de creación de cliente. Y ojo con esto, Carlos. Entonces tienes que llenar los datos para que luego incrementen la operatividad de la operación de crear el cliente. Hombre, si tú llegas al restaurante o a cualquier lugar donde hay una herramienta que está capacitada, tú solamente le debes decir al señor, dame la cédula, porque los sistemas están en capacidad de ir a la DIAN a verificar la información general para la creación del cliente. ¿Qué me va a ayudar con eso? Me va a ayudar a disminuir los errores en las exógenas, me va a disminuir el tiempo en operación, me va a mejorar la experiencia del cliente. Entonces, es una sumatoria de herramientas que mejoran la experiencia, no solamente de la organización, sino la experiencia de la gestión de todos los temas que son fiscales. Ahorita que estaba hablando acerca del tema de conciliación, Carlos, que no sé si terminé, es si las empresas que están aquí tienen su software en el que realizan su facturación, su contabilidad, y nosotros somos el proveedor tecnológico, existen herramientas de auditoría que le indican al contador dónde está el problema. Si el software es nuestro, porque para responderle a la señora Gloria que pregunta algo, nosotros tenemos sistemas ERP, sistemas de facturación, de puntos de venta. Nosotros estamos en la capacidad de realizar esa verificación de que todo lo que se ejecute esté cargado ante el ente fiscal y dónde están los diferenciales. Entonces, para cumplir con los temas de normatividad, se requiere que no solamente tengamos el conocimiento, que tengamos la disposición, sino que la herramienta me ayude a que yo como financiero acorte una distancia y no se vuelva en algo más para trasnochar. Carlos, ya que estamos hablando de exógena, principales cambios en estos temas para este año. Bueno, yo creo que hay uno fundamental que puede ser muy complejo, y es que la DIAN quiere saber todo lo concerniente a la enajenación de acciones y cuotas partes de las sociedades. Entonces, era un tema que estaba allí como tranquilo, ¿cierto? Entonces, cuando se hacían ventas, fusiones, escisiones, transformaciones, es probable que se aprovechara para hacer ciertas estructuras de planeación tributaria, y la DIAN creo que se dio cuenta de ese asunto. Entonces, la DIAN, ahora para la exógena que se avecina, ha introducido unos formatos para ese propósito. Y creo que con ese tema hay que tener especial cuidado. Digamos, además de toda la carpintería que hay que hacerle a la exógena, ahora nos cuentas BTW cómo resuelve ese tema, pero digamos, además de toda la carpintería que hacemos los contadores, ese es un tema clave al que habrá que pararle bolas, porque seguramente de esa información que se reporte, la DIAN podrá extraer conclusiones acerca de cómo se están utilizando los movimientos en acciones y en cuotas partes para hacer planeaciones fiscales, algunas agresivas, por supuesto. Yo creo que ese es el tema puntual, José. Sí, súper. Carlos, los sistemas que ahorita que preguntaba a una persona que en el chat que se llama Abel acerca de si los sistemas hay que realizar un proceso de actualización. Mira, los sistemas deben estar preparados para los cambios que hay de manera fiscal o tienen que tener una ruta de actualización para incorporar, por ejemplo, los nuevos formatos solicitados. Nosotros como BTW, como tenemos sistemas y aparte de eso tenemos la figura como proveedores tecnológicos, estamos obligados a que nuestras plataformas tengan las funcionalidades para realizar la parametrización y la elaboración del formato nuevo creado por el ente fiscal. Se hace necesario que las
que las herramientas tengan esto. Ahí el contador debe realizar un análisis también de las herramientas que tiene, ya sea para pedir la consultoría, de que se realice la parametrización, hacer una actualización, detectar una limitante para poder hacer un cambio hacia una herramienta que tenga, pero es indiscutible de que el tema de la gestión de la información por medio de un software es a veces para alguien de la parte financiera. Es muy difícil Sí, llegar a mano yo, limpia con esto. yo ahí tengo dos comentarios. Uno, yo soy un restaurante, me dedico a vender comida. Yo vendo camisetas estampadas, mi negocio es ese. Mi negocio no es hacer contabilidad. O sea, yo necesito que el software resuelva esos problemas por mí. O sea, mi foco no tiene que ser hacer contabilidad, mi foco tiene que ser vender los bienes o prestar los servicios a lo que me dedico. Primer comentario. Y segundo, Sí. me gusta eso que nos estás contando de que la norma sale, automáticamente se actualiza, porque algunas casas de software pues cobran todo, ¿no? Entonces, salió el formato, es de ley, Sí, debería estar implementado, pero te lo voy a cobrar. Entonces eso me sí. gusta que automáticamente queden incorporados los cambios contables y tributarios. Sí, sí, al fin y al cabo, las herramientas de software que funcionan en el país deberían tener algo que se llama la localización, esa tropicalización hacia el tema fiscal. Eso es innegociable, ¿cierto? Eso es innegociable dentro de la herramienta y debería ser como parte fundamental para trabajar en el país. Carlos, hablando sobre esto y de la generación de los reportes, en relación con el IVA. ¿Cuáles son esos principales retos que tenemos para este año? Yo creo que el principal, José, y no hemos podido con él, es que todavía tenemos la concepción, el paradigma documental, pero tatuado en la piel. ¿A qué me refiero? Nosotros, muchos contadores todavía entendemos, se entiende, que la factura es sinónimo de ingreso contable o de gasto contable, que la factura automáticamente es sinónimo de ingreso fiscal o de costo o deducción fiscal, y que la factura debe alinear todos los mundos. No, digamos que el IVA frente a la factura tiene un comportamiento particular que dista de lo que hacemos en el impuesto sobre la renta. Me explico. Yo pudiera prestarle servicios a BTW en diciembre del 2026 y facturarle esos servicios en enero del 2027. No está prohibido. Entonces, todavía existe la concepción en muchos contadores que solo el día que se emita la factura hay ingreso o gasto contable, hay ingreso o gasto fiscal. Y eso hay que superarlo porque la factura no es indicativa per se de que hay un ingreso, un costo o un gasto. Y con el IVA tenemos esa dificultad. Si no hay factura, no hay IVA. No, no es así. El artículo 429 del Estatuto Tributario, en sintonía por allá con el 771 rayados, advierten que si yo, vendedor, presté el servicio o entregué los bienes, automáticamente se genera el IVA, a pesar de que la factura todavía no se haya emitido. Entonces, digamos que yo pienso que ese es el principal reto, entender cuáles son las reglas especiales del IVA, que es un impuesto autónomo que no se comporta igual que el impuesto de renta. Segundo reto importante, José, la DIAN, a través de su doctrina, permanentemente hace una interpretación de la ley tributaria y en materia de IVA hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones. Te voy a poner un ejemplo en este momento. Imagínate que una IPS le entrega en arrendamiento un inmueble a una EPS. La EPS mensualmente paga ese arriendo. En criterio de la DIAN, la IPS tendría que haberle cobrado IVA a esa EPS, en criterio de la DIAN. Sin embargo, alguien dijo, no, los recursos de la salud son sagrados y solo se deben dedicar a la salud. Si tú tienes 100 millones de pesos en el sistema de seguridad social, en salud,
todos los 100 millones, todos, deberían estar destinados a la salud. Pues resulta que si yo voy a pagar un IVA del 19%, voy a hacerlo plano, 81 millones sí están yendo para la salud y 19 millones están yendo para el IVA. Entonces alguien no estuvo de acuerdo con esa interpretación de la DIAN, demandó los conceptos de la DIAN y el Consejo de Estado le dio la razón, le dijo, pero por favor, ese tipo de transacciones, esos bienes y servicios que se pagan con recursos de la salud, no tienen IVA. Entonces fíjate que entender o aceptar la interpretación de la DIAN, pues no consulta lo que nuestra Constitución política dice. Pero ahora mira lo que pasa, José, de la semana pasada, concepto de la DIAN. ¿Qué pasa si se paga impuesto nacional al consumo con recursos de la salud? Hay impuesto nacional al consumo y la DIAN en una interpretación exegética dice, es que la norma solamente dice IVA. Por favor, creo que ahí va a pasar exactamente lo mismo. Se van a demandar los conceptos de la DIAN y el Consejo de Estado tendrá que decir que tampoco hay impuesto nacional al consumo porque los recursos de la salud solo deben afectarse a todo el sistema de salud. Conclusión, segundo reto con el IVA, hay que tener cuidado con las interpretaciones que la DIAN ha hecho poco a poco. Una que sufrimos todos, José, que en el edificio donde vivimos, donde habitamos, la propiedad, de propiedad horizontal residencial, los parqueaderos generan IVA. Por favor, ese tipo de interpretación hay que tener cuidado, creo que es el otro reto importante en materia de IVA. Súper. Carlos, por aquí nos hacen una pregunta, la voy a leer. Si en la declaración de renta tengo un saldo a favor, ¿podría compensar con la declaración de IVA? Sí, puede compensarlo, sí, señor. Son impuestos Listo. administrados por la DIAN, entonces no hay problema. Súper. Carlos, ahorita hablando en este tema de IVA, se hace necesario volver a reafirmar que estos cambios, que son los cambios fiscales de todos los elementos de sincronización de información tecnológica hacia la DIAN, siguen siendo un reto. Siguen siendo un reto tecnológico, siguen siendo un reto procedimental, siguen siendo un reto de comprensión. Nosotros, por ejemplo, en las plataformas a veces seguimos viendo empresas que mandan la factura electrónica y mandan el PDF. Entonces, mandar el PDF es mandar una factura electrónica y una cantidad de temas tecnológicos que hay dentro de la operación. Ahorita nos hablaba alguien y es, las personas no están capacitadas dentro de la operación, por ejemplo, para el tema de la creación del cliente. Y es una persona que está en un punto de venta. Pero el problema no es solamente de la centralización de la información hacia el ente fiscal, sino posteriormente en la generación de información en la exógena, ¿cierto? Entonces, esta sincronización de datos hacia el ente fiscal y esta comprensión de elementos, por ejemplo, como el abstracto que es para muchas organizaciones en funcionalidad de Radian para hacer las facturas constitutivas de costos y gastos, ameritan comprensión, adopción y, como siempre, herramientas tecnológicas. Eso sigue siendo un reto actual para las organizaciones. Tú en tus asesorías, ¿cómo has visto eso en afinación de los procesos de las organizaciones, Carlos? Yo creo que la gerencia comete un error. ¿En qué sentido? Como que le descargan la responsabilidad a los contadores y no se dan cuenta que este es un tema estratégico. Voy a ponerte un ejemplo. Si yo gerencia, propietario, junta directiva, no entiendo que, por ejemplo, una factura electrónica a plazo o con crédito que me van a pagar dentro de 60 días, ¿puedo convertirla mañana en efectivo y no esperarme los 60 días? Pero que para eso tienen que ocurrir los acuses de recibo, de aceptación de la factura y no tengo claro ese panorama, puedo estar afectando mi liquidez. Entonces yo necesito pagar impuestos mañana y en lugar de ir a vender mis facturas, voy y me endeudo con el banco. Entonces yo creo que la gerencia en general
ha descargado esa responsabilidad en los contadores y no ha asumido esto como un tema estratégico. Creo que si le dieran un enfoque estratégico, lo entenderían mejor y podrían administrar riesgos, podrían administrar liquidez, podrían administrar indicadores financieros de otra manera. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que a veces esos procesos se dejan demasiado automatizados y entonces como que el software solito resuelva los problemas. Creo que también se necesita de parametrizar la herramienta y de decirle a la herramienta qué es lo que requerimos. Entonces, no sé, voy a segmentar las compras por montos. Algunas sí entrarán automáticamente como aceptadas y otras tendrán que ir por los montos de las áreas que hicieron la requisición para ir entendiendo si se acepta o no la factura, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay otro tema importante también que falta en el engranaje. Como que no, o sea, el software hace lo que yo le diga en últimas. Y el software no me Sí, puede resolver todos los problemas, también necesita claro. intervención de quien lo opera. Claro, Carlos, el software no firma las declaraciones, no responde ante las autoridades competentes, no asume las responsabilidades. Hemos visto pues cuando uno desde la parte contable pone su firma, todo lo que viene ahí detrás. Pero claro que para resumir todos estos puntos generales de los que hemos hablado, de estos retos que has enunciado en este 2026, patrimonio, NIF, reforma tributaria, exógena, materia de renta, cambios a nivel de IVA, aportante, indica, nos toca estudiar, nos toca comprender esos cambios, nos toca analizar el escenario de donde nosotros dirigimos, coordinamos, controlamos para realizar la verificación de la adopción que hay. Y desde la cara tecnológica, Carlos, sí se hace obligatorio que el contador incorpore herramientas que le ayuden a cortar la distancia, ¿cierto? Y dentro de esas herramientas está seleccionar un correcto proveedor que me lleve a gestionar mi operación y las organizaciones que yo tengo. Y lo otro es tener la posibilidad de estudiar la utilización de herramientas que en tareas que yo hacía anteriormente en 3 días, hoy en día las herramientas de inteligencia artificial me las ayudan a hacer en minutos. Y ojo con Ese es el esto, otro tema. Uh-huh. ojo con esto, sí, Carlos, en estos días que conocí un contador, porque voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando nosotros hablamos de todos estos temas de las herramientas tecnológicas es porque nosotros como BTW las adoptamos, las incorporamos y las entregamos a los contadores. Un paréntesis. José, pero estás hablando acerca de un entrenamiento y un entrenamiento y un entrenamiento, por ejemplo, de los temas de inteligencia artificial. Nosotros disponemos de una estrategia que es aliado contador. Ese aliado contador tiene la posibilidad de utilizar nuestras herramientas, nuestro software, mejores condiciones de precios para sus clientes y un plan de entrenamiento. ¿De qué? De lo que nosotros hacemos. Es tecnología. Venga, le enseño a utilizar la tecnología en pro de lo que usted está haciendo dentro del día a día para tener un poco de facilidad. Te pongo un caso dentro de esta incorporación de estos retos que tienen los contadores. Un contador me decía, José, mira esto tan bonito que hice con inteligencia artificial. Subí el tendido de todas las cuentas de todo el año y la IA me hace un análisis de costos y gastos, me grafica, me saca un tema. Y yo le dije, ok, ven, muéstrame un segundito estos 3 punticos, hablemos de la seguridad de la información. Entonces, claro, estaba gestionando la contabilidad de una compañía utilizando una herramienta libre, subiendo todo el reporte de sus cuentas auxiliarizadas. Y cuando la IA trae otros retos de seguridad de la información y es cuando se lo montas a una plataforma de estas, excepto que sea paga y que le digas que por favor no aprenda de tu información, es pública. Entonces trae otros Claro. retos inclusive ahí dentro de ese tema. Entonces, la correcta utilización del software, porque tú bien lo decías ahorita, el software me ayuda, pero no es todo.
procedimiento, capacitación, adopción, entendimiento de la norma, pero las herramientas informáticas sí me ayudan a cortar la distancia, a tener más capacidad en las mismas unidades de tiempo que tengo disponibles en el mes. Entonces, de una vez para las personas que están aquí dentro de la parte financiera, enseguida Lady nos va a dar unos datos, pero tenemos un plan que es el plan de aliado contador para nosotros poder tener entrenamientos de lo que es software para adopción de los procesos y las herramientas de software para cumplir con los requerimientos que los contadores tienen que abordar normalmente dentro de las organizaciones. Carlos, ¿qué más? Digamos, yo he tenido ahí una experiencia y es la inteligencia artificial en el caso particular, en el rol de contador y el tema tributario, me ha ayudado mucho. O sea, me ha cortado, como tú dices, distancias, tiempos, etcétera, pero también hay que tener algunas precauciones, porque, por ejemplo, yo emito conceptos tributarios permanentemente y me ha citado sentencias que no existen, Sí. conceptos de O la de DIAN otro que no país. existen. O de otro Digo, país. sí, entonces digamos que es bastante generativa. Sí. Entonces hay que y con los software me ha pasado que el software tiene muchas funcionalidades y yo no le dedico tiempo a explorarlas y a explotarlas. Entonces el día a día me consume y no me da tiempo de encontrar herramientas dentro del software que me facilitan mucho el trabajo. Entonces yo diría la inteligencia artificial sí, hay que dedicarle tiempo para entenderla, saber qué le entrego y qué me devuelve, obviamente con los protocolos de seguridad que mencionas. Y segundo, el software, la mayoría, en este caso BTW, tiene mucha funcionalidad que yo no exploto y que puede ayudarme a facilitar todo lo que cotidianamente hago. José, me están preguntando por los conceptos y las sentencias que yo he citado. Les voy a dejar en el chat mi teléfono celular y quien los necesite me escribe a ese celular, a mi WhatsApp, pues, y con gusto yo se los envío de vuelta. Muy bien, señor. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, queridísima Lady. Lady Joana, hola. Por aquí estoy, por aquí estoy. Bueno, Carlos, José, muchísimas gracias por este tiempo que nos han regalado. Ha sido de gran valor. En realidad es información que sí o sí debemos de tener presente, tanto contadores como organizaciones. Antes de despedirnos, quiero hacerle una invitación a todos aquellos participantes para quienes la información del día de hoy fue de gran valor. Y es que si les gustaría revisar cómo BTW se adapta a su operación reduciendo costos, mejorando el servicio y generando una ventaja competitiva frente a su proveedor actual, los invitamos a dejarnos sus datos en el link que les estamos compartiendo en la cajita de chat para que uno de nuestros especialistas en todo este sector fiscal de software pueda contactarlo y generar una consultoría más personalizada respecto a la posición de su empresa. Bueno, tampoco quiero dejar pasar y felicitar a todos nuestros contadores asistentes por su maravillosa profesión y sobre todo porque estamos en el mes del contador. Para todos un gran aplauso y una felicitación de parte de BTW. Queremos hacerles saber que este mes BTW tiene beneficios especiales para ustedes en celebración de ese mes del contador y nos encantaría conocerlos, nos encantaría que hicieran parte de lo que mencionaba ahorita José Iván, que es ese programa de aliado contador donde tenemos muchos beneficios para los contadores. Y bueno, no más que darte gracias, José, Carlos, por este tiempo tan productivo, este tiempo de tanta actualización y que tengan todos un excelente día. Vamos a dejar el chat abierto un ratico más con el fin de que todos los interesados puedan escribirnos en el chat y le doy paso a ustedes para que demos la despedida a nuestros participantes. Muchísimas gracias, Carlos. No, muchísimas gracias por la invitación, siempre tan deferentes conmigo. Y muchas personas nos están viendo aquí sincrónicamente, pero seguramente muchas más nos verán en diferido.
Entonces, muchas gracias por la invitación, muy, muy amables. Gracias, Feliz día, Carlos. Carlos. Gracias, Chao. José. Feliz día para Chao, todos. Lady. Chao.